Desde los estudios de Forest City les damos a todos una cordial bienvenida aquí en esta tarde de miércoles para esta sesión de diálogo abierto. Estoy acá con Denar y Ángelo. ¿Cómo están Denar y Ángelo? ¿Bien? Gracias, bien. Bien. Tranquilo. ¿Listos para avanzar en el estudio de los hechos? Sí. Estamos al final ya del último capítulo, le damos un tiempo, si usted no tiene su Biblia, para que vaya, la busque su lapicero, busque sus notas, para poder subrayar aquello que va a ser importante y que quizás le quede después de recuerdo para poder compartir el conocimiento que adquiere a través del diálogo que establecemos aquí en diálogo abierto. Vamos a comenzar con una oración. Denar, ¿podés dirigirnos en oración? Claro, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que tenemos de poder compartir, de poder estudiar, de poder aprender. Como siempre pedimos tu espíritu para que llene nuestra vida, nuestro corazón, lo que vamos a hablar y aprender. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el miércoles pasado estábamos hablando del discurso de Pedro, así hicimos un análisis del discurso de Pedro, lo desmenuzamos y ahora terminamos el último capítulo con la última parte del capítulo, con una parte que habla del resultado de lo que sucedió, tanto en el aposento alto cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo y después del sermón de Pedro. Y entonces vamos a leer Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47. ¿Qué dice? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, estos versículos describen una iglesia poderosa, o sea, escriben una iglesia viva. En estos versículos se resume el resultado de una iglesia movida por el Espíritu. Y esto es una descripción muy, muy linda. Y vamos a ir analizando cada palabrita porque hay mucha riqueza acá en estos versículos. Vamos a analizar el versículo 43. ¿Qué dice el versículo 43? Dice, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Muy bien, dice que sobrevino... Ahí en esa versión está muy lindo, un temor reverente, o sea, la palabra en griego es phobos, o sea, que es lo que nosotros decimos fobia, es como un rechazo, pero acá no se refiere realmente a rechazo, sino que hubo como una admiración, hubo un asombro por todo lo que estaba ocurriendo. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Bueno, hablaron en lenguas, diferentes idiomas. Esto no sé si no ha ocurrido un milagro todavía, ¿verdad? Aunque dice que sí. Correcto. Ahora, en el griego no dice sobrevino, sino en la palabra literal es sobrevenía un temor reverente. O sea, que es algo continuo, correcto, que iba creciendo. O sea, cada vez la gente decía, ¿pero qué está pasando? Y eso, cuando hay un reavivamiento en una iglesia, un reavivamiento del espíritu, justamente eso es lo que comienza a suceder. La gente que está alrededor comienza a preguntar, comienza a decir, ¿qué es lo que pasa ahí? Comienzan a ver algo diferente. Pregunta que te hago, ¿será que este pedazo que Lucas escribió aquí no solamente se refiere a lo que pasó antes, sino a esta etapa de la iglesia? Correcto, o sea, y por lo menos hasta, digamos, yo creo que hasta que comienza la persecución donde tienen que salir de Jerusalén, claro, en estos versículos se describe ese paso de la iglesia. Sí. Es más, toda iglesia que comienza a recibir un reavivamiento, va a ver las características que están en estos versículos, se la ve. Donde no hay estas características en una iglesia, quiere decir que hay una iglesia muerta, una iglesia que está en un estado de estancamiento, una iglesia donde no está el Espíritu. Y donde no está el Espíritu, ¿por qué es que no está el Espíritu? Porque Cristo no está ahí. Porque Cristo no está. O sea, ¿se acuerdan que el cambio de esta iglesia, que esta era la misma iglesia, 50 días antes, nosotros dijimos que era una iglesia desanimada, una iglesia que estaba de puertas cerradas, segregada, y que la gran diferencia la hizo Jesús entrando a esa iglesia. Y acá en estos versículos recibe el clímax de ese peregrinaje, porque hay varios peregrinajes, pero entra Jesús y de a poco comienza algo. Después no es que ni bien entra Jesús comienzan ellos a compartir con los demás, y a dar testimonio, sino que Jesús les dice, vayan, estén conmigo, y después dice, vayan y esperen la promesa. Reciban la promesa y ahora se ve el efecto de esta
de esta situación. Esto es algo muy lindo, ¿por qué? Porque si usted no ve estas características en su iglesia está muerta. Y alguien puede decir, pero entonces, ¿qué tengo que hacer con mi iglesia? Justamente nosotros vimos que este mismo grupo de personas 50 días antes estaba en un estado calamitoso. Fue la entrada de Cristo. Cuando una iglesia está muerta es porque Cristo no está, y cuando Cristo entra, resucita la iglesia, porque Cristo es vida. Y por eso no es que es un caso desesperado si estás en una iglesia donde está muerta, simplemente lo que es que tienen que ponerse de acuerdo. Los líderes, especialmente, como vimos acá, fueron los líderes que se pusieron de acuerdo para dejar entrar a Cristo y dejar de lado la tradición, dejar de lado lo que siempre se ha hecho para entrar en la experiencia del Espíritu, porque el Espíritu siempre trae cambio. Tengo una pregunta. Ajá. Acá dice que todos se maravillan, gracias, porque los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. ¿El ver milagros en la iglesia también es una indicación de una iglesia viva? Y lo opuesto, el no ver milagros en una iglesia es una señal de iglesia muerta? Sí, okay. Sí, ¿por qué? Porque cuando la iglesia está muerta, es una iglesia institucional, nosotros le llamamos. Y en la iglesia institucional es materialista. A la iglesia institucional lo único que le interesa son las ofrendas, los diezmos, los puestos, los programas, pero no le da lugar a lo sobrenatural. La iglesia institucional le interesan las normas, le interesan las pólizas, los estatutos, los manuales. Entonces todo se rige bajo control. Funciona muy organizadamente una iglesia institucional, o sea, funciona como una maquinita, pero no está la parte sobrenatural, porque la iglesia institucional no cree en lo sobrenatural. Lo mismo que pasaba con la iglesia judía. No creían en lo sobrenatural, es más, cuando apareció lo sobrenatural en la persona de Cristo, lo negaban. Había habido una resurrección y hasta negaban la resurrección de Cristo. Y cuando veían que no lo podían negar, como pasó con el caso de Lázaro, lo primero que quisieron hacer fue matar a Lázaro. Eso es lo que quiere hacer la iglesia institucional. La iglesia institucional mata a la gente. Donde hay vida, la iglesia institucional no soporta la vida. Quiere matar. Quiere matar. Y eso ha sido el cristianismo de la Edad Media, que nosotros criticamos tanto, pero el cristianismo de la Edad Media ha pasado la Edad Media y nos ha alcanzado a todos nosotros. Ha resurgido nuevamente, y el Apocalipsis dice que ese cristianismo va a resurgir nuevamente al final del tiempo con más poder que nunca. Claro. Con más poder para matar. O sea, y justamente eso es lo que describe el Apocalipsis. Ahora, en cuanto a eso, lo que tú preguntabas, Ángelo, de milagros y maravillas, ¿no? ¿Cómo... Y también lo que tú dices, Joel, cómo poner un equilibrio entre decir, no, cómo saber que es algo verdadero o no, porque puede ser que también sea una iglesia que ficticiamente está haciendo milagros, o cómo puede ser que realmente una iglesia o sea... Lo que pasa es que nosotros definimos milagros como los que hizo Jesús, y si bien en esa época era verdad presente el milagro de Jesús, los milagros de ahora pueden ser de manera diferente. O sea, no necesariamente son... A veces puede ser que una iglesia esté pasando por milagros y la gente que está institucionalizada no los ve. Sí, no se va a demostrar solamente en milagros de curaciones, sanaciones. Claro. Necesariamente, no es que no pueda pasar. Cuando Cristo entra en una iglesia, lo sobrenatural sucede. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda continuar con su misión. A ver, no quiero decir... yo lo he visto. Y si nosotros nos ponemos a pensar acá, vamos a hablar de Forest City. Hay muchas historias. En este último año hemos visto milagros. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando se rompieron las cloacas? Decíamos, ¿con qué vamos a pagar las cloacas? $100,000 no teníamos con qué pagar. Había una crisis económica, incluso, y Dios nos mandó, sin que nosotros lo hayamos pedido y sin pensar que esa era la solución, nos mandó una solución. Ahora no vamos a entrar en detalles. Lo he visto eso en mi ministerio, donde hay una iglesia que se reaviva, donde hay una iglesia que se une en el Espíritu, comienza a haber milagros que aseguran que la marcha de la iglesia pueda continuar. No, y aparte también que acá en Forest City, y yo creo que todos los sábados, nos tropezamos con alguien que nos cuenta un milagro de su vida. Y eso me parece que también es parte de esto, ¿no? Y alguien puede decir, pero ¿qué quiere decir? ¿Que ustedes se catalogan como la iglesia o se marketean como la iglesia viva? No, nosotros nos marketeamos como una iglesia viva, no la iglesia viva. Correcto. Que estamos, quizás pero con Denner somos testigos de una época donde hubo mucha muerte acá en la iglesia de Forest City, porque
yo lo digo porque yo era parte también de esto, nos peleábamos en las juntas, o sea, había acusaciones falsas en las juntas y todo eso pasó. ¿Pero por qué pasó? No porque dijimos desde ahora vamos a dejar de... Sino que hubo individuos que de a poco comenzaron a dejar, comenzamos a dejar que Cristo tome nuestro corazón, y eso se fue uniendo y empezaron también las cosas sobrenaturales a suceder de esta manera, como vos decís ahora, como recién decíamos en otras áreas, y lo he visto yo también en mi ministerio en otras iglesias. Yo esto lo he contado, por ejemplo, cuando estaba en la iglesia de Atlanta, dijimos, teníamos que construir la iglesia, no teníamos mucho dinero para construir la iglesia, pero dijimos, no vamos a parar la misión por la construcción de la iglesia. La misión va a ser lo principal, y seguimos haciendo misión, pero entonces un día, una semana que estábamos $10,000 más cortos, de dinero, que estábamos en rojo, llega un hombre que no conocíamos, un hombre moreno que era de Kenia, África, o sea que no era ni americano ni nada. Nuestra iglesia estaba al fondo de un callejón, y se mete y da en cash, da $10,000 a la iglesia. Yo no estaba, ¿no? Y me comentaron, después volví y me comentaron. Y así pasó, si mal no recuerdo, fueron $27,000 que cada vez que estábamos en rojo, este hombre moreno llegaba y daba... Y nadie lo conocía en la nadie iglesia. ni nunca lo... Después dejó de dar, ya la iglesia se construyó y todo eso, dejó de venir incluso porque venía, y no venía a estar en el servicio, sino que venía, daba su ofrenda antes del sábado y se iba. Wow. Y nosotros dimos testimonios en la revista de... Southern Tidings. Sí, y resulta que después hubo un administrador que se acercó a mí a decirme que estábamos mintiendo, que eso no podía ser, o sea, y mandaron a alguien a investigar por si no estábamos sacando lavando dinero. Sí, dinero de algún lado o algo por el estilo, porque la gente, no la iglesia, porque la iglesia nunca es institucional. O sea, porque la iglesia que es institucional no es iglesia. Correcto. Pero hay personas que son institucionales dentro de la denominación, y esas personas institucionales no creen en el poder de Dios. O sea, son personas que incluso cuando ven que viene un drogadicto a la iglesia, como no creen en el poder del Espíritu Santo, dicen, no, a ese hay que hacerlo de lado porque no va a cambiar, porque esas personas no experimentaron el poder del Espíritu. Heredaron una cultura denominacional y adoran a una institución, pero no adoran al Dios de la iglesia. Entonces, esto es lo que estamos viendo también acá. Por ejemplo, Jesús prometió en Marcos 16, vemos la promesa de Jesús. Marcos 16, dice así, 16 al 18, ¿qué dice? El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Muy bien, esto Jesús lo prometió, que eso iban a continuar. Lo sobrenatural se iba a unir con lo natural. Cuando Dios entra, le da el elemento sobrenatural a la iglesia para que la iglesia cumpla su misión. Ahora, yo no estoy muy de acuerdo con el marketing milagroso. ¿Qué es el marketing milagroso? Decir, bueno, ahora todos los que tienen problemas de dinero vengan el sábado que vamos a orar por ellos y Dios les va a dar en la semana, les va a dar. Eso es marketing milagroso. Estamos usando el milagro para atraer gente, cuando es Cristo el que debe atraer la gente a la iglesia, no es el milagro. Correcto. Esto ocurría como consecuencia de esto. Es un resultado. Correcto. No es la causa de que la gente viene, no es la causa de creer el milagro, sino que el milagro es el resultado de creer. Entonces, por eso, cuando una iglesia cree, cuando una iglesia se une, cuando una iglesia cree en el poder de Dios, comienza a avanzar y en el avance ve los milagros de Dios en ese peregrinaje y va viendo cómo Dios va haciendo cosas. Y por eso, vuelvo a repetir, esta iglesia era una iglesia muerta 50 días atrás y ahora se transforma en una iglesia que hace señales y maravillas. Entonces no estamos acá diciendo la iglesia de Forest City es la única iglesia viva, no. Todos podemos ser iglesia viva si creemos. Y si dejamos que Cristo entre... Que sea el centro. Exacto, que sea el centro de la iglesia. Entonces, ¿qué dice el versículo 44? Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. De hecho, ¿no? Volvimos a Hechos. Sí. Y 45 también.
y perseverando, ahí vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Muy bien, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y esto es algo espectacular, digamos, y hay mucha gente que toma este versículo y lo aplica a toda experiencia de la iglesia. Ahora, yo quiero decirles, y quizás se enojan mucho conmigo, que este versículo se puede aplicar solamente a esta experiencia, pero no a toda experiencia de la iglesia. Había una realidad en esta iglesia, y esto era lo que se buscó hacer para suplir una realidad o un desafío que estaban enfrentando. Pero esto no quiere decir que tiene que ser la realidad de toda iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué se podía hacer esto en esta iglesia? Pregunto, a ver, ¿se pueden analizar por qué sí en esta iglesia y por qué no en otra iglesia? Yo creo que tiene que ver tal vez con el tipo de gobierno en el cual vivían. O sea, no era el sistema financiero, no era un sistema capitalista como el que vivimos ahora. Ahora, ¿ustedes creen que fue así, por ejemplo, que se bautizaron 3.000 o algo por el estilo y dijeron, bueno, ahora vamos a repartir todos los bienes? No, el que tenía necesidad. Muy bien, tuvo que surgir una necesidad. Correcto. Ahora, ¿de dónde surgía la necesidad? La necesidad surgía de la misión. Todas estas personas que se bautizaron allí no eran personas que se bautizaron por el éxito, porque este grupo no tenía éxito. Todas estas personas se bautizaron, y por eso fue tan poderosa, se bautizaron comprometidos con una persona que había muerto como un criminal y que era considerado como mala palabra en la sociedad. Por lo tanto, el acto de creer en esa persona era un acto que evidenciaba realmente jugarse por alguien. No era simplemente ahora me meto acá porque me están dando comida. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas personas que entran a la iglesia están en misión. Entonces, a lo que le interesaba a este grupo de gente, a la iglesia esta nueva que estaba surgiendo, era que la misión se propague. Y entonces había gente que estaba metida en la misión y que por haber aceptado a Cristo estaba perdiendo el trabajo, estaba perdiendo sus familiares judíos que los empezaban a criticar, y entonces ahora la iglesia se volcaba para poder seguir creciendo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo porque Dios comienza a bendecir la iglesia, comienza a crecer, y ahora en la iglesia comienzan a entrar aquellos que se aprovechan de las bendiciones que Dios da. Claro. En un principio se ve como que entraron, o sea, eran sinceros todos. Sí, claro. Y después con el éxito comienzan a entrar. Lastimosamente esa es una ley. O sea, por ejemplo, ahora nosotros decimos qué lindo, estamos viviendo un lindo momento acá en Forest City. Pero ¿qué va a pasar? Forest City va a ser bendecido. Si no nos vamos de Cristo, va a ser bendecido, y a esa bendición hay gente que va a venir no por Cristo, sino que va a venir por el éxito para compartir. Eso es muy común. Y bueno, va a depender de los líderes que sigamos o que sigan enfocados en Cristo para que eso no se pierda y no seamos afectados por esas personas que vienen por el éxito en sí. Y que en un principio uno no se da cuenta. Pero entonces, porque nosotros no estamos para juzgar tampoco quién viene por el éxito, quién viene por Cristo, decir, no, esa persona viene por el éxito. No, hay crecimiento. Y en ese crecimiento tenemos que aceptar a todos. Después Cristo va haciendo filtración. Si estamos en Cristo, va filtrando a la iglesia por medio de, yo le llamo esto, va a asustar un poquito, pero por medio de las divisiones naturales que se van dando. A veces nosotros queremos, por tener miembros en la iglesia, por ejemplo, me acuerdo una vez que vino, voy a hablar de otro caso, de otra en la historia, pero que vino una persona y me dijo, estábamos buscando dinero para la iglesia, y vino una persona y me dijo, Joel, si ustedes no hacen lo que yo les pedí hacer, voy a dejar de dar mis donaciones. Entonces, si somos una iglesia que hemos perdido el espíritu, vamos a decir, está dejando de dar las donaciones, hagamos lo que pidió. Sí. No. Entonces me acuerdo, yo le dije, haz lo que quieras con tu donación. Pero acá no estamos dependiendo de la donación tuya ni de ninguna donación. Y si no está tu donación, vendrá otra. Pues esa persona se ofendió, dejó de asistir a la iglesia. Pero si yo hubiera tratado de conservar a esa persona, por más que estaba dando una buena donación, de conservar a esa persona, por la unidad hubiera dejado que la iglesia se debilite. Porque cuando está Cristo en la iglesia solamente sola se va purificando. Pero para eso no tengo que estar empeñado en tener la iglesia más grande, la iglesia más llena, sino que tengo que dejar que naturalmente se vaya purificando la iglesia. Y hay veces que se van a ir muchos, otras veces van a entrar muchos, y Dios se va a encargar de su iglesia, porque no es nuestra la iglesia. Y eso es lo que pasaba, no me acuerdo bien por qué era lo que decía esto. Porque decía, no podemos
nuestro énfasis tiene que ser predicar a Cristo y el reino, no es llenar iglesias. Porque si no nos corrompemos. Y entonces fíjense lo que dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 al 12. Y vos, Denar, primera de Timoteo 5, 8 y 16. Segunda de Tesalonicenses 2. 3, 10 al 12. Vamos a ver qué dice 3, Pablo. 10 al 12. Sí. Dice, incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos, en el nombre del Señor Jesucristo, que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. Bueno, hay gente que aprovechándose de... Sí, sí, está muy buena esta sí, versión. sí. Hay gente que aprovechándose de estos versículos que hablan de la iglesia primitiva, entonces, por ejemplo, ahora estamos diciendo que... Y entonces enseguida caen para vivir de la iglesia. Y eso hay en todos los niveles de la iglesia. Gente que vive de la iglesia o que vivimos de la iglesia, pero vivimos mal de la iglesia. O sea, aprovechamos a la iglesia para no hacer lo que tenemos que hacer y pensamos que la iglesia tiene derecho, por el amor, tiene derecho de mantenernos. Y Pablo acá lo dice claramente. Estaba pasando que la iglesia estaba creciendo, había un espíritu de amor, pero había gente que se aprovechaba del espíritu de amor. Es como en un país democrático, donde se respeta la libertad, se meten los terroristas, Sí, claro. se meten para tirar bombas y eso, aprovechándose de la libertad que hay. Tú sabes que cuando trabajaba como pastor en Idaho, nos pasaba mucho eso porque una de las iglesias del distrito quedaba en un pueblo muy turístico. Y la gente sabía que había mucho dinero en esa ciudad. Entonces venían, digamos, a acampar o algo así, pero si les faltaba dinero para pariciar o algo así, entonces iban a la iglesia, mira que estoy aquí, me quedé varado, necesito que me den ayuda. Y entonces al principio, en los primeros años, pues las iglesias, porque estaban todas las iglesias unidas, o sea, todas las iglesias anualmente daban dinero a este fondo de diferentes denominaciones para ayudar a las personas de la comunidad. Pero se dieron cuenta que estaba aprovechándose la gente de la dadivosidad de las iglesias y entonces cambiaron el sistema y entonces dijeron, no, sí vamos a seguir ayudando, pero la persona que quiera ayuda tiene que ir al cuartel de la policía y llenar este formulario frente a la policía y eso nada más. Ya alguna gente dijo, no, yo no voy a ir al cuartel de la policía, pero se estaban aprovechando de la bondad y la dadivosidad de la iglesia. Yo me acuerdo cuando mi papá era pastor, vivíamos en una ciudad turística, Mar del Plata se llama, en Argentina, y nos pasó muchas veces que llegaban así de un día para el otro, como era en verano, una familia, y le preguntábamos a qué viene, venimos de vacaciones. ¿Y a dónde? No, me dieron la casa, la dirección de ustedes, el pastor, y queríamos saber si podíamos pasar las vacaciones acá en su casa. No. ¿Así? ¿En serio? No, literalmente. No. Sí. Y se repetía tanto eso, que mi papá entonces, cada vez que venía una persona, dice, yo la voy a acompañar a un hotel que hay acá a la vuelta, había un hotelito que era barato, y con toda la familia, pero venían así a caer 15 días de vacaciones, ¿no? Por favor. Son gente que quiere aprovecharse de un amor mal comprendido. Correcto. O sea, que no es el amor que habla la Biblia, o sea, y quiere vivir en ocio, como decía Pablo. En 1 de Timoteo 5, 8 al 16 habla también algo de esto, que dice: Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si alguno creyere o alguna creyere... se me fue apreté ahí el botón. ¿Cuál era el...? Al 16. Ok.
Lee el 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. O sea, fíjense que no era... Puso ahí hay límites, o sea... Boundaries. Sí, a veces el amor sin límites no es verdadero amor. Y eso es lo que no entendemos. Tóxico. El amor sin responsabilidad no es verdadero amor. Entonces hay gente, justamente esta gente que quiere vivir del ocio, se ofenden. ¿No? Cuando vos le... ¿Cómo? ¿Que no me vas a ayudar? Claro. ¿Que no me ¿Y vas qué vas a hacer por mí? O sea, no, lo he visto. Y después comienzan a hablar por todos lados y todo eso. Entonces, no, o sea, acá se establece un principio. Está bien, la iglesia de Hechos capítulo 2 es una iglesia amorosa, pero es una iglesia responsable. No es una iglesia ociosa. Claro. Y eso es lo que describe y por eso estamos poniendo, también quería leer esto para que entendamos esos límites que después lo vemos en toda la iglesia apostólica. Vamos entonces al versículo 44. ¿Qué dice? Ya lo leímos. ¿Ya lo leímos? Sí, todos los creyentes se reunieron en sí, un lugar. el 46, perdón ahora. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Muy bien, entonces dice... En mi versión dice, perseveraban unánimes cada día en el templo. Y acá hay algo, no sé si le llama algo la atención esto. ¿Qué le llama la atención? Que iban todos los días a la iglesia. Que iban al templo. Y entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Esta no es una nueva iglesia que está surgiendo? La iglesia surge siempre dentro de la iglesia, la verdadera iglesia. La iglesia surge siempre dentro de la verdadera iglesia. O sea, la verdadera iglesia surge dentro de la verdadera iglesia. O sea, siempre la iglesia verdadera es un reavivamiento dentro de una iglesia que está muerta. Okay. Pero los apóstoles nunca dijeron, desde ahora vamos a hacer una iglesia nueva, vamos a dejar de ser judíos. Un boicot, ya no vamos a ir a la sinagoga. Lo que sí, se desprendieron de parámetros tóxicos que tenía la iglesia institucional. Y esos parámetros tóxicos no estuvieron determinados por sus propios pareceres, sino por lo que Cristo les mandaba y por las enseñanzas de Cristo. Que, es más, ellos se transformaron en verdaderos judíos ahora. Fue la iglesia muerta que no quiso adquirir los parámetros de Jesús y que no tenía derecho a decir que estaban mal los parámetros de Jesús. Pero, sin embargo, la iglesia muerta se atribuye el derecho de decir quién vive y quién no vive. Y eso es un gran problema. Que quiero decirles algo, esto si ustedes van a Israel y por ejemplo ahí reciben tours, nadie dice Cristo es el que dividió al judaísmo. Nadie. Los guías turísticos dicen, ¿ustedes saben quién fue el que dividió el judaísmo? No. Ellos dicen que fue Pablo. Ah, sí. Sí, ellos dicen que fue Pablo. O sea, ¿por qué? Porque Cristo nunca dijo salgan de la iglesia ni nada. Pablo... Claro, por una orden de Cristo, cuando Pablo se vuelca a los gentiles y comienza a predicarle a los gentiles, los judíos no soportaron que el evangelio se extienda las paredes del judaísmo. Y ahí fue que empezaron a rechazar al cristianismo. Pero hasta ese momento, por más que estaban en desacuerdo, lo consideraban todavía una secta del judaísmo. Al cristianismo. Como habían otras también. Como había otras. Como claro. Fariseos, ahora estos eran cristianos. Esenios, saduceos, esenios, ahora estos eran cristianos. Y nunca pensaban que era fuera del judaísmo. Pero cuando Pablo salió a predicar a los gentiles, y especialmente cuando Pablo dijo que la ley no era el centro, eso fue tan fuerte para el judaísmo institucional que no lo soportaron. Y eso también probó al cristianismo que estaba surgiendo, claro. Porque eso trajo también un filtro en el cristianismo, porque muchos decían, no, Pablo está mal, tenemos que quedarnos dentro de los límites del judaísmo, porque si cambiamos los límites del judaísmo, ya estamos mal. Esto quiere decir que no es iglesia verdadera. Y muchos cristianos que se convirtieron, después se transformaron en enemigos de Pablo, que se llamaron los judaizantes, y eso los tenemos después, lo tenemos mucho descriptos en el Nuevo Testamento. Pero por eso, nunca el reavivamiento es una revolución contra la iglesia en la cual estamos, sino que es un verdadero deseo de un reavivamiento en la iglesia. Y si la iglesia institucional no acepta ese reavivamiento, no es que uno se termina yendo, sino que la iglesia institucional termina echando a la iglesia viva que está surgiendo. No sé si me explico. Sí. Entonces en ese punto se convierte en otra iglesia. Bueno, en el caso de los apóstoles no, para ellos no fue otra iglesia. Ellos si vos ves las cartas, ellos decían que ellos eran los verdaderos judíos.
O sea, que ellos llevaron al judaísmo a los límites del verdadero judaísmo, o digamos a los horizontes del que traía Cristo, que realmente ese era el verdadero judaísmo, no era el otro. El otro era un judaísmo muerto que no quiso aceptar justamente a la esencia del judaísmo que era Cristo. Y generalmente los que no quieren aceptar la esencia se autoproclaman como los verdaderos por criterios totalmente institucionales. Claro. En cambio, si nosotros vemos la definición de iglesia que hace el Nuevo Testamento, siempre es a través de Cristo. Y eso tendría que ser la definición ahora de verdadera iglesia. ¿O no? ¿No? Muy bien, entonces dice que partían el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando dice sencillez de corazón, en el original dice libre de piedras. O sea, comían con alegría y libre de piedras. Ya no se tiraban piedras. O sea, ya en el camino, ¿vieron en las iglesias tóxicas? Cuando la sociedad de jóvenes quiere ganarle al Club de Conquistadores, le pone piedras en el camino en los proyectos del Club de Conquistadores, en el calendario, o el Club de Conquistadores quiere competir con la sociedad de jóvenes. Esas son las iglesias tóxicas. En las iglesias donde está el espíritu se colabora. Está libre de piedras. Y eso es lo que sucedía. Y yo lo que quiero mostrar de esto también es algo muy interesante, porque acá nosotros vemos una iglesia viva. Si ustedes van al libro de Gálatas, a la epístola a los Gálatas, ¿se acuerdan lo que pasaba en la epístola a los Gálatas? ¿Por qué Pablo escribe esa epístola? O si no, creo que era que se habían apartado del Evangelio, o sea, habían dejado la sencillez del Evangelio. Habían dejado la sencillez del Evangelio y han perdido la centralidad de Cristo. Mientras estaban en Cristo, estaban felices, llenos del Espíritu de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y entraron unos judaizantes a la iglesia y ellos comenzaron a decir que no, que había que hacer obras. Sí. Pablo se había ido y entonces empezaron a decir que Pablo era un liberal y que Pablo era un libertino, que estaba en contra de la verdadera religión y que por lo tanto no había que hacerle caso a Pablo. Y lo interesante es que los gálatas caen en la trampa de los judaizantes porque no hay nada más atractivo al pensamiento humano que la salvación por las obras. O sea, no hay nada más atractivo. Y es interesante cómo ellos caen nuevamente en la salvación por obras, sacar a Cristo de lado y comenzaron a hablar de la circuncisión, de los días que había que guardar, de los ayunos y hacer el centro eso. Y ahora como consecuencia comenzaron a pelearse entre ellos, perdieron la paz, la tranquilidad. Ahora venía Pablo y ahora no le creían a Pablo. Es más, había gente que lo rechazaba a Pablo, que Pablo los había llevado a Cristo, habían experimentado la alegría y todo eso. Y ahora esa misma iglesia que había experimentado tantas cosas lindas, Pablo le dice, están hechizados, están embrujados por la salvación por las obras. Y saben que eso lo he visto, pero muchísimas veces en las iglesias. Iglesias que experimentaron alegría, felicidad en un periodo, y después se van los líderes que quizás eran los que llevaban adelante el evangelio, y entran nuevos líderes para vuelta a poner las sillas en la plataforma, empezar a hacer, no sé si, empezar a hacer énfasis en la corbata, empezar a hacer énfasis que si se viste, si no se viste, si come, si no come, y pierden toda la alegría que habían tenido por años y no se dan cuenta. Y siguen... se preguntan, ¿pero qué nos pasó? Sí, ¿Por qué? Y siguen y dicen que el problema de todo lo que están viviendo le echan la culpa a esos años de alegría que vivieron, como diciendo, eso fue algo irreal. Ahora estamos viviendo verdadera religión. Wow. Hechizados sin duda. Hechizados. Realmente eso es lo que hace la salvación por la obra. La salvación por las obras nos embruja porque se agarra de nuestro orgullo y nuestro orgullo nos engaña a todos. Y eso fue lo que pasó con los Gálatas. Estoy simplemente diciendo esto porque acá vemos una iglesia que tenía toda esta alegría, pero el hecho de tener la alegría, de estar en el Espíritu, no me asegura que mañana voy a estar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque depende si todos los días seguimos levantando a Cristo y haciendo de Cristo el centro. Y entonces, ¿cómo termina en el versículo 47? ¿Qué dice? Dale tú. ¿Yo? Sí. Ok. Dice, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Ahora es interesante. Dice que esta iglesia gozaba de la buena voluntad de toda la gente. ¿De qué gente?
De los que no eran judíos. Y de los que no estaban metidos mucho en el sistema. Sí. Porque si nosotros vemos después, los del sistema no tienen nada de buena voluntad de parte del sistema. Claro. Pero la gente común entraba a donde estas personas se reunían, que se reunían en casas, y decían, yo quiero ser parte de esto. Yo quiero ser parte de esta alegría. Yo quiero ser parte de esta misión. Pero los de la iglesia muerta lo veían como una gran amenaza a la iglesia. Y así ¿Y no les ha pasado a ustedes, o sea, tal vez no en el pastorado en algún momento, pero sí tal vez nos ha pasado que vamos a una iglesia y se siente la frialdad, la muerte, y uno dice, no quiero estar aquí. Pero llegas a esta iglesia que, tú dices, se respira el ambiente de gozo, de alegría. Y te dices, bueno, aquí yo quisiera, congregarme todos los sábados aquí. O sea, se siente la diferencia y se vive la diferencia. Totalmente. Me ha pasado, por ejemplo, me han invitado, no voy a decir ahora el nombre, pero me invitaron a una iglesia acá en un estado y, o sea, yo respiraba felicidad en esa iglesia, o sea, una alegría. Bueno, lo voy a decir porque era una iglesia en Maryland, la iglesia de Woodridge. O sea, pasé un sábado hermosísimo. Después de los 3 meses me invitaron a una iglesia en otro lado y era una iglesia muerta. Era una iglesia a tal punto que había como 20 asientos en la plataforma, que eso yo creo que les conté, pero lo voy a contar ahora a la gente que está viendo. Pero los ancianos de iglesia me decían, pastor, porque el culto comenzaba el segundo servicio a las 11 y me entregaban el púlpito como a las 12. Después de partes especiales, de anuncios, de la oración por y que el papelito para la familia y que esto y que lo otro. Entonces los ancianos antes de subir me decían, pastor, cuando usted predique, ¿podemos bajar abajo de la plataforma, de la silla? Porque no queremos que la gente nos vea durmiendo en la plataforma. O sea, ellos daban por sentado ya que en la hora del sermón ya estaban dormidos. De tan muerta que estaba la iglesia, basada simplemente en programas. Wow. Y a la gente, cuando vos le cambias eso, es que mucha gente dice no, anatema, dicen, y como blasfemia, o sea, si cambiamos esto, y son los símbolos de una iglesia muerta. Y cuando ven iglesia viva, se asustan y prefieren permanecer en la iglesia muerta porque a eso están acostumbrados. Es que es porque me lo han dicho, por eso lo estoy diciendo. Lo ven como la identidad. O sea, ¿cómo? O sea, ustedes no parecen... Si dejamos de hacer eso, ya no somos. Sí, o sea, mi identidad está en es la lo que me diferencia de los demás. Exacto. Mi identidad está en cantar esto, en este orden. Si lo saco... Imagínate a qué calamidad hemos llegado, que nuestra identidad está en parecer muertos. O sea, es que si parezco una iglesia viva ya voy a dejar de ser diferente. Lo que me diferencia de los demás es que no disfruto la religión, es que todo tiene que ser como un velorio, porque eso es lo que me identifica. Es terrible. Claro, alguien puedo parecer sarcástico con lo que estoy diciendo, porque hay personas también que de acuerdo a la cultura disfrutan de una manera el culto, otras culturas de otra, y no podemos tampoco violentar eso. Por ejemplo, hay culturas que les gusta el culto de la reverencia, del silencio, y bueno, sí, así. Ahora el problema es cuando estas personas que les gusta el culto de la reverencia y el silencio juzgan a las personas que les gusta un culto vivo y dicen esas personas están mal. Como cuando nosotros juzgamos, tenemos que parece que hay alegría y eso, y juzgamos al que tiene reverencia. Mientras no haya juicio, quiere decir que hay una iglesia viva. Pero cuando nosotros empezamos a juzgar, quiere decir que estamos en un proceso de muerte, que Cristo salió. Pero hay ciertos, acá fíjense que dice que alababan, dice alabando a Dios todo el tiempo. O sea, eran personas que tenían el gozo del evangelio. Yo creo que eso es parte de lo que comentaste ahorita de no tirar piedras en el camino. Yo creo que parte de lo que hacía esta iglesia tan poderosa era que no estaban encerrados en su opinión, sino que respetaban las opiniones y que por ahí en una casa decían, mira, a ti te gusta adorarle esto de esta manera, pues vamos a hacerlo así hoy. Y al otro día vamos a hacerlo de esta manera. Y era una iglesia inclusiva, no una iglesia exclusiva. Y cuando vivimos la inclusividad, es rico, hay gozo y se respira ese ambiente que la exclusividad no te da jamás en la vida. Y bueno, y una de las cosas que dice este pasaje es que la religión se vivía desde las casas,
no desde el templo. Ellos estaban en las casas con esta alegría, con todo, e iban al templo. Pero no era que iban al templo. Correcto. Y ahí quedaba la religión, ¿no? Y entonces fíjense la consecuencia de esto, dice, y el Señor, dice en el versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el original, no sé cómo dice ahí tu versión, que a veces es más fiel. Acá dice, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Esta está igual al original, que es iban siendo salvos, los que estaban siendo salvos. O sea, era un proceso. Dios estaba trabajando con todas las personas. Y entonces, ahora sí, a la iglesia no era un templo, no era una denominación. Dice, añadía al grupo de creyentes los que estaban siendo salvos. Para mí esto es clave. Porque para mí esto habla, que es algo que yo creo que compartimos esta misma filosofía, y si no me lo dicen, que nuestro énfasis no debe estar en cuántas personas vamos a traer a la iglesia. No. O sea, porque es Dios el que las trae. Nuestro énfasis es vivir el amor de Cristo, exaltar a Jesús, y Él va a añadir a ese grupo los que van siendo salvos, ¿sabes? Es Dios el que convence. Esta idea de que vamos a hacer para atraer tantas personas a Cristo, no es que está mal, pero si ese es nuestro énfasis, nuestro enfoque, no sé, me parece que es que cuando pasa eso, las personas dejan de ser lo más importante para que el número termine siendo lo más importante. Y eso yo lo he visto también. Esto me pasó con una hermana de iglesia que nunca se bautizó. Ella era ecuatoriana y iba a la iglesia hace unos 10 años, porque estaba casada con un hombre que era de la iglesia. Y entonces el hombre me dijo que la visite porque había dejado de asistir a la iglesia hace unos 2 años. Yo recién llegaba a la iglesia. Y entonces cuando le pregunté por qué había dejado de asistir a la iglesia, me dice, pastor, yo lo que pasa que era una visita muy feliz yendo a la iglesia acompañando a mi esposo por 10 años. Pero ese año, el último año que fui, la iglesia se había propuesto bautizar 40 personas ese año. Y había llegado diciembre y tenían 39 personas. Y entonces dice, estaba en una reunión general y pasó un líder de la iglesia y dice, hermanos, queremos decirle que hemos llegado al blanco. Hoy se cumplen 40 almas que traemos a Cristo y le voy a pedir a fulana de tal que se pare para que pase porque ella es la número 40. Hace 8 años que está viniendo a la iglesia y ya es el momento para que ella... obligada. Y entonces pasó ella y entonces le dijo al líder, quiero decirle acá delante de todos que cuando sea el día de mi bautismo, yo voy a decir bautizarme, pero no va a ser por un plan que ustedes están haciendo. No. Y desde ahí no volvió a la iglesia. Y claro. Eso es lo que hacen los blancos. ¿Por qué? Porque los blancos lo que hacen es forzar un número para quedar bien nosotros. No nos interesa la gente. Si no nos interesa a nosotros, desde el lugar donde forzamos, si lo obligamos desde el nivel que estoy, si yo como pastor obligo a un blanco o impongo, estoy pensando en mí, que si no se cumple el blanco quedo mal yo. Si lo hago como presidente, si lo hago como el que sea, en el nivel que estoy, el blanco corrompe a la iglesia. Y estas son las cosas que no existían en la iglesia, a pesar de que dice que se bautizaron 3.000, porque no, pero ahí dice que se bautizaban 3.000. Sí, se bautizaron 3.000. Es que cuando ponemos blancos, nosotros limitamos a Dios. Cuando nosotros decimos se van a bautizar 40, y si Dios quería que se bauticen 200. Y eso me pasó yendo a otro país también de viaje misionero, y perdonen que cuente estas cosas, pero iba de viaje misionero, llamamos al líder de la zona donde íbamos a llegar y le digo, mire, vamos a hacer una campaña evangélica acá. Dice, no, yo ya cumplí los blancos de este año, así que no necesito nada. Está bien, le digo, pero ¿podemos ir a hacer la campaña evangélica? Sí. Y bueno, era un país, ¿no? No voy a decir el nombre del país, pero era un pueblito chiquito. Entonces yo fui, predicamos, hicimos el viaje misionero. Y creo que vos estabas en esa época, pero sí, también. Entonces hicimos el viaje misionero y resulta que empezó a tener tanto éxito, porque estábamos predicando abajo de un tinglado al aire libre en un club. Y entonces empezaron a venir de todos los pueblos en camiones, con gente a escuchar. Y se empezó a llenar y llenaba y llenaba. Vino la televisión. Sí, entonces cuando vino la campaña comenzó el domingo, era el viernes y la televisión vino, entonces cuando vino la televisión cayó el líder que había cumplido los blancos, ¿no? Y entonces cayó y él apareció en la televisión diciendo todo lo que había hecho, que esto, que el otro, y al otro día
no me dejó bautizar a mí. O sea, yo tuve que ser un espectador. Él cayó el día final. O sea, no estuvo en todas las reuniones. No, exacto. Estaba la televisión y todo eso. Y entonces él y con esto, o sea, alguien puede decir, es que estoy denunciando a la iglesia. No estoy denunciando a la iglesia. Estoy denunciando corazones, que puede ser el mío. Yo también, yo he bautizado por número. Entonces sé lo que es esto. Y por eso me denuncio a mí mismo. Pero por eso, en la Biblia, acá claramente nos dice que el que añade a la iglesia es Cristo. No más nadie. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Eso no quiere decir que no vamos a hacer llamados de bautismo. Eso no quiere decir que no vamos a dar estudios bíblicos. Eso no quiere decir que no vamos a dar campañas evangélicas. No, sí, vamos a hacer todo eso. Pero el énfasis no está en el bautismo. Está en hacer crecer el reino de Dios. Y que Dios sea el que provoque las decisiones en las personas, ¿no? Y si puedo decir una nota más, a veces pensamos que si yo di un sermón y hice un llamado y nadie se levanta, fue un fracaso. Si di una campaña evangelística y nadie se bautiza, fue un fracaso. Exacto. Y me parece que no, ¿viste? Porque el Espíritu es el que, o sea, ahí la semilla fue sembrada y cuando el Espíritu decida cuándo hacer que esa germine. Y puede ser que pasen 10 años, 5 años, 2 meses, lo que sea. Jesús es el que añade a la iglesia. No es mi predicación, no es mi estudio bíblico, no es mi... ¿cómo se llama eso? Mi carisma como predicador o como... No. Es Cristo el que añade. Simplemente nosotros los dones que nosotros los ponemos, pero tenemos que recordar que no... O sea, cuando vemos que... Obviamente, si pasan, digamos, 30 años, tú estás en una iglesia y no ha habido un bautismo... Es que hay un problema. Claro, siempre, donde está Cristo, las cosas crecen. Correcto. O sea, si no crecen... el crecimiento es el símbolo de la vida. Entonces el que diga, no, es que yo no busco los números y hace 20 años que no bautizo nada, no, hace 20 años que no trabajás. O sea, porque en el reino de Cristo hay servicio. Claro. Hay servicio. O sea, no es que estamos para perder el tiempo, no, hay un propósito y damos la vida por ese propósito. Los resultados vienen. Claro. Pero no vienen como nosotros nos los proponemos, sino como Dios se lo propuso. Y nosotros tenemos que estar abiertos a lo que Dios diga. Muy bien, terminamos entonces. Gracias por acompañarnos. El próximo miércoles vamos a continuar entonces con esta historia de Pedro y el sermón, y esta parte de la iglesia primitiva comienza ahora. O sea, ahora comienza con un episodio muy lindo que vamos a analizar, que está en el capítulo 3, versículos 1 al 10. Eso va a ser lo que vamos a analizar el próximo miércoles. Pero... muy bien, les queremos también invitar. Estamos ya llegando al... ¿Cómo podríamos decir? Final. A la recta final del discipulado orgánico. Al segundo tiempo. Sí. Los últimos minutos. Los invitamos, ya tenemos... Para mí, ya hay la gente que quisiera que esté. O sea, no sé, no los conozco, pero el número es un número muy lindo. Si sigue creciendo, que usted puede ser, si Dios lo llama, venga. Pero si esto usted no es el día, no es el tiempo para usted, no venga al discipulado orgánico que va a comenzar el 30 de julio. Con esa promoción, no venga el promoción. No. Sí, porque si alguien no siente el llamado a venir, o sea, no entiendo, estamos molestando. Sabemos. Tiene que ser algo del espíritu, esto, claro. Así como decía acá. Tiene que estar el que tiene que estar. Exacto, el que tiene que estar. Yo sé que hay personas que tienen el deseo y a veces no intentan. Y no vienen no porque no tenían que estar, sino porque no lo intentaron. Y eso lo hemos visto en todos los discipulados orgánicos, hemos visto testimonios de ese estilo. Que hay personas que dijeron, no, yo tengo que estar ahí. Y había ciertos obstáculos, pero decidieron avanzar a pesar de los obstáculos y Dios abrió el camino. Y por eso, si usted es una de esas personas, ahí sí queremos que esté. Sí. Pero... va a ser algo muy lindo, que ahora no quiero desanimar a nadie tampoco, sino va a ser algo muy lindo porque vamos a estudiar la Biblia, vamos a conocer amigos, vamos a tener diálogo, vamos a descubrir cosas nuevas, incluso los que estamos seguros que los que estamos dando esto, vamos a descubrir cosas nuevas, porque la verdad está siempre en crecimiento y nosotros estamos en un peregrinaje donde no lo invitamos a usted para que venga a aprender de nosotros, sino que lo invitamos a usted para que se una al peregrinaje que nosotros estamos. Ahí está pasando Alex, está pasando la información. Si usted quiere inscribirse, puede hacerlo directamente a través del internet
y esa es la página, y allí tiene toda la información que usted necesita. Puede también abonar desde ahí, y entonces usted ya formará parte, si se inscribe, formará parte de esta semana de discipulado orgánico, que creemos que va a ser inolvidable. Así que bueno, vamos a terminar. Ángelo, ¿podrías terminar con una oración? Dale. Padre que estás en el cielo, gracias por dejarnos un récord de el poder de tu Espíritu, Señor, en este grupo de creyentes que eran sinceros, humildes y que tenían solamente una meta, y esa era seguirte a ti por donde quiera que tú ibas. Te pido que ese mismo Espíritu, Señor, se apodere de nosotros para que tengamos esa misma pasión, ese mismo deseo de poder seguirte a ti y de hacerte a ti el centro, y que el mundo, Señor, pueda ser testigo de lo que tú haces, porque no somos nosotros nada de lo que hacemos. Esto simplemente eran evidencias de lo que tu Espíritu hacía, del fruto de tu Espíritu que era evidente en este grupo de creyentes, y que cada iglesia, Señor, que decida hacerte a ti del centro pueda experimentar esta revolución, este reavivamiento, este cambio, y que nuestras iglesias todas, Señor, puedan ser iglesias vivas porque Cristo está en ellas. Esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Denar, muchas gracias, Ángelo, muchas gracias a ustedes por estar siempre conectados, y seguimos caminando en la gracia, seguimos también conectados con los diferentes programas que vamos a tener. El sábado nuevamente nos vamos a encontrar aquí para compartir la palabra de Dios y para tener un día de adoración centrado en Cristo. Dios los bendiga.